quedado acá en antipsicóticos. ¿Ya, chicos? Miren, entonces estamos en la fase 2 de la clase. Esta es un poco más rápida porque ya hemos hablado bastante de la parte fisiológica, entonces solamente queda cerrar los problemas de los loquitos, psiquiatría, esquizofrenia. Vamos a ver acá los anticonvulsivantes de los pacientes que tienen trastornos neurológicos, y vamos a ver acá los antiparkinsonianos, antidemenciales, encefalesclerosis, que eso ya es terminal de la clase, eso ya es menos importante. Entonces vamos a conversar acá de los antipsicóticos. Entonces, ¿qué es lo que primero que tienen que recordar? Este cuadro de acá a la izquierda es el criterio diagnóstico de la esquizofrenia. ¿Ya? Criterios diagnósticos de esquizofrenia. ¿Qué es un esquizofrénico? Es aquella persona que ha perdido el sentido de la realidad. O sea, en cristiano está loco. Está loco. ¿Ya? Entonces vean acá. Esta vía que ven acá, mesocortical, se inhibe. Por ende, el loquito deja de pensar racionalmente. Y por este lado, la vía mesolímbica empieza a excitarse. Por eso el loquito empieza a alucinar, a escuchar voces, escuchar cosas, ver cosas que no existen en la vida real. Entonces, si tú combinas una vía mesolímbica muy aumentada con poca vía frontal del razonamiento, entonces el loquito empieza a creerse esas cosas que ve. Entonces ya no es racional. Si yo les digo, acá hay una persona delante mío que no me deja hacer la clase, le pueden decir que se siente, ¿ustedes qué van a decir? Está loco, ¿no? Los días se cruzó. Entonces eso es una alucinación. Estoy viendo algo que no existe. Alucinación. Pero si yo les digo que ahí hay dos personas delante de las mesas, porque hay dos sillas, pero yo estoy viajadazo, pues, no estoy viradazo, y veo dos personas ahí, eso es una ilusión, porque hay objeto externo, pero yo lo distorsiono. Ahí no estoy loco, ¿ya? Puedo estar drogado, psicodélico, pero no estoy loco. En cambio, si donde no hay estímulo yo digo que hay uno, estoy loco. Alucinación, ¿ya? Entonces el loquito, ahí está, tiene delirio, que es un pensamiento irracional. El loquito cree que lo controla, como una antena. El loquito cree que lo ven. Entonces, el loquito, lo que pasa es que piensa, sus delirios, o sea, son ideas simplemente irracionales, porque tiene muy activado esta zona y poco de esta irracional, ¿ya? Luego la alucinación, ya les expliqué, es ver, escuchar, sentir cosas donde no existe estímulo. Discurso desorganizado es porque no puede usar bien el lenguaje. Comportamiento bizarro, ¿has visto el loquito en la calle lo que hace? Se pone a dar con el poste, se puede escribir unas cosas que no se entienden. ¿Han visto un loco alguna vez? Váyanse a pasear por el centro de Lima, decenas de locos por todos lados, ¿ya? Bueno, eso se llaman signos positivos de la esquizofrenia. Cuando se cumplen estos, al menos 2 por un mes, es esquizofrenia. Y los síntomas negativos es cuando está esta vía mesocortical muy destruida, muy inhibida. Entonces el loquito se vuelve alógico, abúlico, apático, anedónico, asocial. ¿Ya? Eso lo va a ver en psiquiatría, no se estresen por ahora. Pero el loquito que tú lo ves tirado en el piso, que ni se baña, a las justas come, eso se llama abulia. Ya no tiene voluntad por hacer nada. Con el loquito tú no puedes hablar de emociones porque no te entiende. El loquito no está ni feliz ni triste. No puede entender las emociones. Apatía. El loquito se aísla o lo ves hablando en reuniones. Asociabilidad. Y el loquito ya no piensa racionalmente. Alogia. Entonces, esos signos negativos son los más graves que hay. Ya no hay marcha atrás. Yo puedo tratar los signos positivos, pero no los negativos. Los negativos son irreversibles. Por eso cuando estos ya aparecen, está grave la esquizofrenia. ¿Dónde y por qué me explica esto si no estoy llevando psiquiatría? Es que si no, no vas a entender fármaco. ¿Ya? Los fármacos para los locos, ¿cuál es?
Si lo que tienen es elevado la vía dopaminérgica de la vía mesolímbica, ¿qué fármaco tendré que darte? Un antidopaminérgico. Lógico, antidopaminérgico. Entonces te voy a dar un antidopaminérgico de primera generación, ahí está, farmacodinamia, antagonismo del receptor D2, pero como efectos adversos tengo que también antagoniza los muscarínico 1, histamínico 1, alfa 1, por lo tanto tiene muchos efectos adversos, y ejemplo de estos fármacos, clorpromacina y haloperidol. Acá te pongo un ejemplo, mira, el haloperidol, color amarillo, bloquea los receptores D2, ahí está, color amarillo. En rojito, bloquea receptores de serotonina. En rosadito, bloquea receptores alfa. Y acá en verde, histamina. No más chiquito que no se veía, muscarina. Así que todos los efectos los causa el haloperidol. Pero puedes darte cuenta que lo que más bloquea es el D2. Ahí está, ¿sí? Porque su efecto es antipsicótico. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú le dabas haloperidol o clorpromacina a los loquitos, tenías que darle mucho tiempo porque esta enfermedad no se cura. Tiene que tomar la droga de por vida porque es un problema genético. Jamás las vías, ¿correcto? ¿No has escuchado en tu familia cuando hablan de loquitos? Ah, no, es una familia de locos. ¿Mira? Todos son locos en su familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es genético, se hereda la esquizofrenia. Entonces, esto hace que si yo bloqueo acá la vía mesolímbica, corrijo los signos positivos. Pero ¿qué pasa si bloqueo la vía mesocortical? ¿Qué pasa con los signos negativos? ¿Mejoran o empeoran? Empeoran, pues, porque los signos negativos, ¿por qué eran? Porque se bloqueaba la vía dopaminérgica en el mesocortical, ¿sí o no? Entonces, si yo no tengo dopamina en el mesocortical, no pienso bien. Signo negativo. Cuando tengo mucha dopamina en la vía mesolímbica, alucino cosas que no están. Si yo tomo un antidopaminérgico, dejo de alucinar, chévere, pero me bloqueo la mesocortical. Y por ende, ¿qué pasa? Me vuelvo más alógico, más apático, más abúlico. Así que tomar haloperidol crónicamente o clorpromacina hace que el paciente empeore sus signos negativos. Por eso los loquitos antes, ¿dónde terminaba su historia del loquito? En el manicomio, ¿no? Como es el Arco Herrera, el Valdizán, el Noguchi, pampas, ¿no? Pampas enormes, porque el loquito iba ahí y ya no salía, porque su tratamiento lo iba a llevar a peor, y el loquito termina muriendo ahí en el manicomio. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, tuvieron que inventar fármacos de segunda generación. Estos fármacos de segunda generación tienen una disociación más rápida del receptor dopaminérgico y a la vez tienen agonismos más marcados sobre el serotoninérgico y menos efecto dopaminérgico. Por ejemplo, la risperidona. Miren este ejemplo, la risperidona. Miren la cantidad de efecto que tiene con serotonina y el poco efecto que tiene antidopaminérgico. Tú dirás, doctor, entonces ¿va a ser menos efecto que el haloperidol? No, a largo plazo es suficiente para controlar la esquizofrenia, sin tener efectos adversos de aumentar los signos negativos. Así que se cambió a los antipsicóticos de segunda generación, clozapina, olanzapina, quetiapina y risperidona. Les puse la risperidona porque es el más usado, porque tiene menos efectos adversos. ¿Cómo qué? Como empeorar los signos negativos. Tiene menos. Ahora, estos fármacos, la risperidona por ejemplo, al tener una disociación rápida del D2, también tiene menos efectos extrapiramidales, que ahorita les voy a explicar. Hay una tercera vía, mira de acá, una tercera vía, nigroestriatal, de la sustancia negra al estriatum. ¿Ya? Esta es la vía del sistema extrapiramidal. Para los que no recuerden, el sistema extrapiramidal de los ganglios basales sirve para regular los movimientos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le das un antidopaminérgico D2, le bloqueas también la vía nigroestriatal y le vas a dar clínica de Parkinson. Se llama parkinsonismo. Eso ocurre con el haloperidol. Mira, color amarillo, la cantidad de dopamina. Pero ocurrirá con la risperidona, menos, mucho menos. Por esas razones, la risperidona es hoy por hoy el medicamento de elección para los loquitos
para darles efecto antipsicótico. Ahí está arriba, efecto antipsicótico. Dura semanas en conseguirse, pero es para controlar los síntomas positivos. Por eso ahora el loquito ya no está confinado a quedarse en un manicomio. Ahora tú ves a los loquitos en tratamiento que van con su terno, con su maletín, a la consulta, porque tienen que irse a trabajar. Por eso John Nash pudo ser premio Nobel a pesar de ser esquizofrénico. Y si yo te pregunto cuánto es la prevalencia de esquizofrenia, 1% de la población. O sea, en tu promo, ¿cuántos esquizofrénicos tiene que haber? 3 por lo menos, por estadística. En mi promo había 2, ¿correcto? Y estaban con su medicación y no pasa nada, porque ya no es una enfermedad que te incapacita socialmente. Y ahora el Valdizán o el Arco Herrera, que es enorme, ya no necesita tanto terreno, Saga se lo quiere comprar para hacer su mall, pues, ¿sabes? Es absurdo tener tremendo terreno en la Avenida Ejército para que no se use, ¿no es cierto? Se van a vender, todos los hospitales psiquiátricos van a pasar a los hospitales del MINSA y todos los terrenos se van a vender, porque son gigantes y necesariamente porque ya no se utiliza. El fármaco atípico, se llaman antipsicóticos atípicos o de segunda generación, han revolucionado el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Está bien? Pregunta examen, ¿no? Pero doctor, ¿qué pasa si me viene a la emergencia un loco cruzadazo? Así está viendo fantasmas, le van a atacar o se quiere matar, está cruzado. Eso se llama en psiquiatría agitación psicomotriz. ¿Está cruzado? Eso es igual a agitación psicomotriz. O sea, agitación en la mente, psico, ve cosas, escucha cosas, motriz, está gritando, pateando. Al loquito lo agarras, lo llevan a la emergencia, lo pueden sujetar, hay sujeción forzada, una camisa de fuerza, lo amarran a la cama, ya van a ver eso, y le van a dar haloperidol. ¿Por qué le das haloperidol? Porque es recontrapotente. Eso se llama efecto neuroléptico. La neurolepsis es darte rápidamente, de inmediato, un tratamiento para la agitación psicomotriz. Por eso cuando ustedes estén en sus emergencias y vengan loquitos, le van a dar haloperidol. Cuando uno de sus pacientes hospitalizados se cruce, empieza a ver cosas, escuchar cosas, haloperidol. Así que ¿se sigue usando el haloperidol? Sí, para manejos agudos. Pero para tratar crónicamente un esquizofrénico, risperidol. ¿Está bien? Es el único, por ejemplo, que se puede dar también en niños. ¿Hay esquizofrenia en pediatría? Hay. ¿Por qué se hereda? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya está explicado y acá en esta diapositiva yo les pongo los efectos adversos del tratamiento con antidopamina. Ya sea el haloperidol o la misma risperidona en menor proporción generan estos efectos antidopaminérgicos del tipo extrapiramidales. Entonces, ¿cuál es el fármaco antipsicótico que más efecto extrapiramidal daba? Haloperidol. ¿Por qué, doctor? Porque acá está, tiene un montón de unión al receptor D2 y es un antagonismo de disociación rápida o lenta. Lenta. Entonces bloquea mucho tiempo el receptor y me trae efectos adversos. ¿En qué vía? En la vía nigroestriatal y en la mesocortical. Muy bien. Pues, ¿cuáles son los efectos nigroestriatales? Acá está. Parkinsonismo, distonía aguda, acalisia y distonía tardía. ¿Ya? Te voy a poner ejemplos de cada uno. Acá esto es distonía aguda. Acá está. Distonía aguda. Es la contracción involuntaria de un grupo muscular después de recibir haloperidol. Ahí está. ¿Tienes dejo espacio para que lo pongas? Contracción muscular involuntaria después de recibir haloperidol. Ahí está. Espasmos musculares de baja frecuencia, de inicio rápido y que al suspender el fármaco rápidamente se cura. Entonces le diste ayer en tu guardia haloperidol a tu paciente y al día siguiente amanece con el cuello torcido, tortícolis, ¿no? O el párpado que no deja de moverse, blefaroespasmo. ¿Ya? Sí, blefaroespasmo. Simplemente le quitas el fármaco y si le duele mucho el cuello le das benzodiazepina para que se arregle. ¿Por qué, doctor, benzodiazepina? ¿Qué hace la benzodiazepina con el músculo estriado? Lo relaja. Ya está. Lógica. Ya está. Tratamiento. Si tú tratas al paciente, correcto, con el haloperidol, pero ya va mucho tiempo, o sea, ya va varios días,
Entonces, gradualmente puede aparecer con alta frecuencia la acaticia. Ahí está. La acaticia, ¿qué es? La necesidad imperiosa de moverse. Ahí está. El loquito, cuando ustedes rotan en psiquiatría, lo vas a ver caminando en todas las salas. Camina, no camina. No grita, habla, camina. Mueve las manos. Se llama acaticia. Necesidad imperiosa de moverse. Involuntaria. Por eso, ¿cómo? No sé si ustedes han visto, pero habrán visto algunos. ¿Cómo lo dibuja la Warner Brothers al pato Lucas cuando se cruza? ¿No? Saltando, pues tampoco han visto. Vamos a el pato. ¿También? No, no sé. Entonces, el pato Lucas es el loco, pues, y eso que va saltando es acaticia. Al loquito en los dibujos animados lo ponen acatícico, porque esa es la fase cuando ya está tratada en la emergencia. Necesidad imperiosa de moverse, ¿ya? Necesidad imperiosa de moverse. Muy bien. Y finalmente el parkinsonismo, que es el más frecuente de todos, acuérdense, rigidez, valequinés y temblor, aparece el temblor, es la clínica del parkinsonismo. A pocas dosis de haloperidol puede haber esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos son efectos extrapiramidales frecuentes por el uso de antidopaminérgicos. ¿De qué tipo? Los típicos, o sea, los que se unen al receptor de 2 de forma potente, ¿no es cierto? Ejemplo, haloperidol, clorpromazina. Sin embargo, hay otros efectos adversos que debes recordar, que es el síndrome neuroléptico maligno y la hiperprolactinemia. Estos dos efectos también tienes que recordarlos, son importantes. El síndrome neuroléptico maligno es importante porque puede matar al paciente. Acá te he dejado en rojo sus efectos, lo puedes leer, no voy a leer la diapositiva, te voy a explicar. ¿Qué pasa cuando tú le bloqueas el receptor D2 al paciente? Su dopamina está bloqueada, ¿verdad? Pero el cerebro no es tonto y dice, oye, me han bloqueado la dopamina, necesito un neurotransmisor excitador. ¿Cuál es el otro neurotransmisor excitador parecido a la dopamina? Noradrenalina. Entonces, si tú bloqueas la dopamina, el cerebro automáticamente aumenta la noradrenalina. Entonces el paciente hace un síndrome neuroléptico maligno. O sea, por bloquearle el receptor D2, le disparo la noradrenalina. ¿Y qué crees que te va a hacer la noradrenalina? A ver, ¿qué crees que haga en los ojos? Midriasis. Midriasis. ¿Por qué está temblando? Porque da temblor con rhabdomiólisis. Tiembla tanto que empieza a quemar músculo. Temblor con rhabdomiólisis. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Acá está un tensiómetro. Se dispara. Taquicardia con hipertensión. ¿Y de qué se muere un paciente con hipertensión brusca? De infarto de miocardio. Te voy a preguntar, porque es pregunta repetida en examen de NAM y reciental. ¿Cuál es el síndrome neuroléptico maligno? Es el aumento de noradrenalina por bloqueo dopaminérgico, y acá están todos los signos: fiebre, rigidez, confusión, sensorio fluctuante, aumento del simpático, leucocitosis y hasta la muerte. ¿Ya? ¿Muerte por quién? Por falla cardíaca, infarto de miocardio. Y la hiperprolactinemia, eso vas a ver en endocrino, es porque al bloquear la dopamina no hay quien inhiba la liberación de prolactina. Eso vas a ver en endocrino. Eso es una causa de hiperprolactinemia frecuente. Los fármacos antidopamínicos. ¿Ya? Entonces espero que te haya quedado claro para qué usamos los antidopaminérgicos antipsicóticos. ¿Ya? Facilito. Ahora vamos al único difícil, y con esto prácticamente hemos terminado la clase. Porque ya esto de Parkinson, demencia y cefalea es para completar nada más. A ver, vamos a ver anticonvulsivantes. Miren, nuestro cerebro, esto ya no es psiquiatría, esto es neuro. Ya casi ya no vamos a hablar. De acá para adelante todo es neuro. Ya, hasta acá murió psiquiatría. En los loquitos murió psiquiatría. No vamos a hablar de más psicofármacos porque son todos los que hay que saber. Van a combinarse en un montón de otras enfermedades. ¿Correcto? Hay otras enfermedades psiquiátricas donde se usan los mismos fármacos: ansiolíticos, antidepresivos, litio y los antipsicóticos. ¿Está bien? Es todo lo que hay que saber. No quiero decir que son las únicas enfermedades psiquiátricas, hay muchísimas más, pero es lo que hay que saber en fármaco. Ahora vamos a ver de neuro. ¿Qué enfermedades de neuro hay que saber? La convulsión, ahí está, el Parkinson,
la demencia de Alzheimer, la cefalea y la esclerosis múltiple. ¿Está bien? Pues vamos a ver ahora neurología. Entonces vamos a ir a la sinapsis. Todos sabemos que nuestro cerebro todo el rato está haciendo sinapsis. Perfecto. Pero la sinapsis tiene que ser controlada. Entonces, una neurona se despolariza y otra la está inhibiendo para que esté controlada. ¿Qué pasa cuando se descontrola la sinapsis? Ocurre la convulsión. Te preguntan, ¿qué es una convulsión? Es una despolarización desorganizada de las neuronas. Las neuronas se rayaron. Entonces, ¿qué es una convulsión? Una despolarización desorganizada de las neuronas. Puede ser focal, ahí lo ves, focal, solo está ocurriendo en el lóbulo temporal, o puede ser generalizada cuando ocurre en todo el cerebro. ¿Está fácil? Fácil. Entonces, a ver los que de repente están al día con las noticias, ¿qué le está pasando a Angela Merkel? ¿Por qué va a dimitir de su cargo de presidenta o primera ministra de Alemania? Porque aparentemente tiene una epilepsia. ¿No han visto? Está parada en las reuniones y empieza a temblar el brazo, tiembla su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una despolarización descontrolada en su cabeza. ¿Qué tendrá? No sabemos. Pero por estadística, cualquier convulsión que inicie en la edad media debería ser un tumor cerebral, por estadística, ¿no? Pero de repente hay otra cosa. Entonces, esa convulsión es el signo clínico que tú vas a ver, de esa despolarización, la despolarización desorganizada, correcto, esa convulsión, su manifestación clínica es, o puede ser un problema motor, sensitivo, visual, lo que sea, del foco convulsivo. ¿Está bien? La convulsión es la despolarización desorganizada de neuronas. Puede ser parcial o generalizada. Y su manifestación clínica va a depender de dónde está viendo ese problema. Entonces, si es parcial, se subdivide en simple y compleja, que en verdad no vamos a ahondar en eso, es por la capacidad de comprometer el sensorio. Se llama compleja cuando el paciente pierde el sensorio, correcto, en la convulsión, o cuando el paciente tiene automatismos. Por ejemplo, lo de Angela Merkel sería una convulsión parcial simple, porque no pierde la conciencia, ¿no es cierto? Y las convulsiones se llaman generalizadas porque afectan a todo el cerebro. Estas pueden ser convulsivas, porque hay movimiento. Merkel tiene una convulsión porque se mueve, pero también tienes convulsiones que son no convulsivas, o sea, convulsiones generalizadas del tipo no convulsivas, o también llaman epilepsias generalizadas no convulsivas, donde no hay movimiento físico que se ve, pero sí una despolarización desorganizada. ¿Bien? Por ejemplo, las crisis de ausencia. Eso lo van a estudiar en neuro. Pero hay niños de 5 a 10 años que están ahí en su clase y se cuelgan. Así como tú sabes, tu laptop, tu celular, se cuelgan. Se ponen al vacío, no responde y se despierta después de 15 segundos y no recuerda nada. Y eso le pasa varias veces durante el día. Y la profesora tiene que avisar, bueno, señora, su hijo se cuelga, algo le pasa. Porque si no avisa, se está pasando en las narices un trastorno, una epilepsia generalizada, no convulsiva, del tipo petit mal se llama, o crisis de ausencia. ¿Ya? Para que tengan una idea que existe todo tipo de convulsión. Hay otros niños que están tranquilos, sobre todo recién nacidos, y pierden el tono muscular y se caen porque pierden tono muscular. ¿Ves? Clínicas astáticas o epilepsias astáticas. Por ejemplo, a los adolescentes, no sé si ustedes han escuchado, han visto Pokémon, han visto, pues sí, no, han escuchado Pokémon. Ya. ¿Saben que el capítulo de Porygon nunca se pasó acá en Latinoamérica? ¿No? Sí. El capítulo de Porygon tenía muchas luces. Y los chinitos, cuando empezaban a ver sus luces de Porygon, los que tenían epilepsia mioclónica juvenil, empezaban a convulsionar, pues. Porque un desencadenante de las convulsiones es los estímulos lumínicos a cierta frecuencia o la falta de sueño. En ese caso, las luces tendrían una frecuencia que a los chicos con epilepsia mioclónica juvenil los hacía convulsionar. Es un tipo de epilepsia. Nunca llegó acá, pues, porque se dieron cuenta de eso allá y lo pararon en el capítulo y se anuló. Entonces existe una epilepsia generalizada, convulsiva, del tipo mioclónica de los jóvenes. ¿Ya? Es un ejemplo, solamente estoy hablando de ejemplos. ¿Qué es un mioclono? Si quieres saber, nunca te pasa cuando estás durmiendo, que sueñas como que te vas a caer y saltas. ¿Ya? Esa es una mioclonía normal.
que nos pasa cuando estamos muy cansados o muy estresados. ¿Ya? Eso imagínate, todos los días cuando te despiertas y no pierdes la conciencia. Los chicos que tienen miotonía juvenil no pierden la conciencia, se ven así y están convulsionando. ¿Ya? ¿Cómo tratas eso? Bueno, con los anticonvulsivantes. ¿Ya? Entonces acá está, ya sabes la enfermedad que vas a tratar. ¿A qué se debe la convulsión? Cualquier daño que le hayan hecho a tu cerebro. Un golpe, un tumor, una infección, genético, todo. Hay N causas, hay docenas de causas de convulsiones y epilepsias. ¿Ya? Así que no se estresen. Eso lo van a estudiar en neuro. Pero sí hoy día tienen que saber qué fármacos se usan para bloquear. Entonces, para eso necesito que ustedes recuerden la despolarización. ¿Se acuerdan cuál era el primer canal que se abría al momento de despolarizar? El sodio voltaje dependiente, ¿no es cierto? Y este es el más importante porque es el que lleva a la despolarización. Ahí está. ¿Y qué fármacos bloquean acá el canal de sodio? Carbamazepina, fenitoína, la motrigina. La carbamazepina, simplemente la carbamazepina con menos efectos adversos. Ahí está. Muy bien, explicado entonces los fármacos más usados en las convulsiones parciales son los que solo bloquean los canales de sodio. Parciales, estas de acá, las parciales. ¿Está bien? Luego, cuando la despolarización llega a la terminal presináptica, ¿qué canales se abren acá en la terminal? Calcio, acuérdate. En la terminal se abren los canales de calcio voltaje dependientes. Y estos de acá liberan al neurotransmisor. ¿Qué fármacos bloquean acá el canal de calcio? También puede ser la carbamazepina, la motrigina, topiramato también, pero los más importantes acá en canal de calcio, los más importantes son la gabapentina, acá te lo he puesto, la gabapentina, ahí está, gabapentina, también puede ser pregabalina, pero más importante es la gabapentina, y la etosuximida. Creo que acá en este dibujo no está, por favor aumenta, acá, bloqueador de canal de calcio, aumenta acá, etosuximida. Está en la otra diapositiva, no te preocupes, etosuximida, acá, etosuximida. Bueno, ETX, la etosuximida, ¿ya? Ahorita vamos a conversar. Entonces la etosuximida es un bloqueante del canal de calcio que te voy a preguntar, selectivo, ¿ya? Esta etosuximida se utiliza para las generalizadas no convulsivas del tipo petit mal o crisis de ausencia. En la siguiente diapositiva. Muy bien, venimos acá en todo el sistema GABA, existen fármacos que bloquean diversos momentos del GABA. Por ejemplo, ¿quiénes lo potencian? Las benzodiazepinas, el fenobarbital, que ya habíamos conversado. ¿Qué hacía la benzodiazepina y el fenobarbital para potenciar? Eran agonistas, ¿no es cierto? La benzodiazepina era en un costadito y el fenobarbital, ¿dónde era? En el propio canal. Aumentaba el GABA. Si aumenta el GABA, entonces inhibo. Por eso eran anticonvulsivantes. ¿Se acuerdan qué benzodiazepinas se usaban como anticonvulsivantes? Diazepam, lorazepam, clorazepam. ¿Cierto? Ahí. Muy bien. Tienes acá los inhibidores de la recaptación de GABA, que la tiagabina se usa poco. Los inhibidores de la transaminasa GABA, vigabatrina, también se usa poco. Así que el que más se usa son los que potencian el GABA, las benzodiazepinas y el fenobarbital. Pero acá también aparece valproato. Vamos a ver después. Por ahora marca solamente estos. Entonces, ¿qué quiero mostrarle acá? Que los anticonvulsivantes actúan en diferentes canales. Algunos actúan en 2, 3, hasta 4 canales. Así que para poder resumir bien esto, vamos a la tabla del UpToDate, esta de acá. Esta es la que quiero que te aprendas. Esta es la pregunta de examen. ¿Ya? Aquí está la droga. Mira la droga. Benzodiazepina la primera, carbamazepina la segunda, etosuximida la tercera, FBM es felbamato, GP es gabapentina, la motrigina, LMT, la motrigina, LBT es levetiracetam, ahí está.
fenobarbital, fenitoína, tiagabina, TPM es topiramato y BPA es ácido valproico. Tienes que saber casi todos, lamentablemente todos se usan, ¿ya? Te voy a decir los que inevitablemente vamos a preguntar, ¿ya? Nosotros pueden decir, bueno, inevitablemente tienes que saber dónde actúa la benzodiazepina porque está en otra IOPO, pues, ¿no? Era un inhibidor que actuaba ¿dónde? En el GABA, pues, ¿no? Inhibidor porque potenciaba el GABA. Tienes que saber sí o sí dónde actúa la carbamazepina. Sodio. Y un poquito en calcio, por eso pongo una luz, pero sodio. Y luego vente abajo, por favor, su prima hermana, la fenitoína. Sodio y un poquito calcio. Fenito. Tienes que saber sí o sí. ¿Quién era el primo hermano de la benzodiazepina? El fenobarbital. Ahí está, por eso también tiene 3 cruces en inhibición. Ahí lo marcas, ¿no? El otro que tienes que saber inevitablemente es la etosuximida. Te dije, es solo en el calcio. Bloquea el canal de calcio. Ahí está. El otro que tienes que saber es la gabapentina. Gabapentina es sodio, calcio y también GABA. Sodio, calcio y también GABA. Y el último que tienes que saber, el valproato. Mira el valproato, sodio, calcio. Te actúa también en los inhibidores, ¿correcto? Y también puede actuar en algunos excitadores como glutamato. ¿No? Lo más importante es inhibidor. Entonces, si ya sabes estas cruces de acá, vas a poder entender a la izquierda por qué existen los anticonvulsivantes de amplio espectro, estos de acá, felbamato, lamotrigina, levetiracetam, piramato, valproato, y por qué existen los de espectro reducido, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, fenitoína, tiagabina, y la etosuximida. Entonces, esto que está a la izquierda es el espectro que depende de cuántos canales bloquea. Así que te pregunto, para una convulsión parcial de una sola parte del cerebro, ¿qué usaré? ¿Amplio espectro o corto espectro? Corto. O sea, tengo acá carbamazepina, gabapentina, acá te he puesto fenobarbital, fenitoína, pregabalina, tiagabina y viagra. Te pregunto, ¿cuál es el que menos efectos adversos tendría? Carbamazepina, primera elección. ¿Por qué, doctor? Porque solo bloquea los canales de sodio. ¿Y por qué entonces la fenitoína que está por acá no es de primera elección si hacen lo mismo? Porque la fenitoína tiene efectos adversos a largo plazo. ¿Ya? La fenitoína, baja por favor acá, baja, mira, fenitoína, efectos a largo plazo, marca por favor acá, ¿ya? La fenitoína te da discrasias sanguíneas, ¿ya? Steven Johnson, son efectos raros, y acá a la izquierda marca por favor, HG es hipertrofia gingival. Los efectos a largo plazo de la fenitoína son hipertrofia gingival, HG, hirsutismo y alteración de rasgos faciales, y acá más raro, discrasias. Entonces, si yo tuviera que elegir entre carbamazepina, miren acá abajo, la carbamazepina que solamente te da diplopía, hiponandremia, neutropenia, y en casos más raros, agranulocitosis y anemia plástica, y tuviera que compararlo con hipertrofia gingival, hirsutismo, rasgos faciales tóxicos y las mismas discrasias, ¿entre cuál elegirías? Carbamazepina. ¿Está claro? Entonces, pregunta examen inevitable. ¿Por qué elegimos carbamazepina en vez de fenitoína para manejo de las epilepsias parciales simples? Por los efectos adversos a largo plazo de la fenitoína. Cerrado. ¿Ya? Sin embargo, la fenitoína se prefiere sobre la carbamazepina para los manejos agudos. Por eso vente acá a la derecha, segunda línea de tratamiento endovenoso, fenitoína para las emergencias por un estatus convulsivo. ¿Ya? Y acá es donde quiero que aprendan.
quiero que te confundas, quiero que aprendas. Si viene tu paciente a la emergencia convulsionando y convulsiona por más de 3 minutos, se puede quedar secuelado. Eso se califica como estatus convulsivo. Más de 3 minutos o más de 3 crisis sin recuperar el sensor. ¿Ya? Eso es gravísimo. Tienes que tratar. Entonces, hace unos minutos te expliqué cuáles eran las benzodiazepinas de elección para la convulsión, les dije. Lorazepam, diazepam, clonazepam. ¿No es cierto? Entonces, estos son de elección para la emergencia. Son potentes. Pero si no te funciona con esto, te vas a los de segunda línea, que es fenito. ¿Ya? En agudo. Esto es manejo en agudo. Pero si el paciente ya no está convulsionando, se va a su casa y luego vuelve a convulsionar, va a volver a la emergencia, le vas a volver a dar el tratamiento y luego te va a preguntar la mamá o el paciente, si doctor, ¿voy a seguir convulsionando? Entonces tú le vas a preguntar, ¿cuántas veces has convulsionado? Ya con esta es mi segunda allá. La primera convulsión no se trata crónicamente, porque cualquiera de nosotros puede convulsionar, te golpea la cabeza y convulsionas. Pero la segunda convulsión, sin causa, no porque te has vuelto a golpear la cabeza, sino sin causa alguna, segunda vez convulsionas, entonces eso ya es ser epiléptico. Y ahí tienes que darle un tratamiento preventivo. Entonces ahí te vienes a la izquierda al manejo preventivo. Si es una convulsión parcial crónica, más de 2 veces, Angela Merkel, ¿cuántas veces ya convulsionó en público? Ya van 3 que la han filmado convulsionando. Entonces ya tiene una epilepsia. Entonces hay que darle ahí carbamazepina. Pero en agudo, lorazepam, diazepam. ¿Ven la diferencia? Ya. Pero ¿qué pasa si la epilepsia que tiene el paciente no es focal, sino es generalizada? Si es generalizada de amplio espectro, de todo el cerebro, hay que darle anticonvulsivantes de amplio espectro. ¿Cuál de estos vas a elegir? ¿Cuál es el menos tóxico de toda esta mancha? Valproato. Aunque no lo creas, el felbamato, la motrigina, el levetiracetam y el topiramato son mucho más tóxicos que el valproato, excepto por el topiramato. El topiramato y la lamotrigina son los únicos con menos efectos tóxicos, ¿correcto?, que el ácido valproico. Sin embargo, por su precio, por los pocos estudios que todavía hay, sigue siendo de elección ahorita el ácido valproico. Y solo cuando el paciente le cae mal el ácido valproico, recién le cambian a la lamotrigina o topiramato. Entonces, si te preguntaran cuál es el fármaco de elección para una epilepsia generalizada, tratamiento crónico, valproato. Aquí están los efectos tal vez del valproato: náuseas, vómitos, temblor, subida de peso, alopecia, hepatotoxicidad, pancreatitis y todas las penias sabidas por haber. Leucopenia, pancitopenias, trombocitopenias, ¿ya? Esto te voy a preguntar todos los efectos del valproato, todos los efectos de la fenitoína, todos los efectos de la carbamazepina adversos. Por favor, estudia, ¿ya? Todo, ¿por qué me preguntan? ¿Por qué un epiléptico se cura? Casi nunca. Así que va a tomar toda su vida la droga. ¿Ya? Muy bien. Pues con eso hemos terminado esta parte. Y la última pregunta es, ¿la etosuximida para qué se usaba? Para las crisis de ausencia. Crisis de ausencia, o sea, los niños de 5 a 10 años que se colgaban. Crisis de ausencia petit. Etosuximida. No tiene efectos salvadores importantes. Bueno, ya para terminar esta diapositiva, mira por favor acá la eliminación de prácticamente todas las drogas, excepto la vigabatrina, es hepática. Todas tienen acción, ¿correcto? Al menos las más importantes, sobre las enzimas. La carbamazepina es un inductor. El fenobarbital es un inductor. La fenitoína es un inductor. El valproato es un inhibidor. O sea, prácticamente todos los fármacos que te dije que te aprendas tienen interacción en el hígado. Así que esto es otra pregunta fija. No tiene que haber ningún alumno en fármaco que no se vaya del curso sabiendo cuáles son inhibidores, cuáles son inductores.
Y es fácil acordarse, chicos. Acuérdense, los atos son los principales inhibidores. Valproato, topiramato, felbamato. Y los azoles también. Omeprazol, fluconazol, ketoconazol, azoles. Si los atos y los azoles son los principales inhibidores. Enzimáticos hepáticos. En cambio, los inductores son los que activan las enzimas. Acuérdense, son las F, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, que no está acá, rifampicina también es, y el felbamato. Doctor, pero no dijo que los atos eran inhibidores. Lo que pasa es que el felbamato inhibe el CYP12C19, pero induce el CYP3A4. Y como ambos son importantes, tienes que aprender ambos. ¿Qué, doctor? Si el felbamato inhibe e induce, sí. Por lo tanto, ¿es tóxico o no es tóxico el felbamato? Recontra tóxico. Si te pregunto cuál es de los más tóxicos que hay, felbamato. Así que eso se reserva para los pacientes que están re graves. Muy bien. Entonces, ¿por qué te voy a preguntar esto? Te voy a poner un caso clínico así. Si una chica está tomando anticonceptivos, ¿ya?, y un anticonvulsivante, debo tener cuidado de qué anticonvulsivante para que el anticonceptivo siga funcionando. ¿De un inhibidor o de un inductor enzimático? De un inductor enzimático. Si yo te doy un inductor enzimático, tus enzimas hepáticas van a trabajar más. ¿Qué va a pasar con tu anticonceptivo? Lo van a metabolizar más rápido y no te va a servir para nada. ¿Está bien? Entonces, ahí no va a servir tu anticonceptivo cuando tomas inductores. A la inversa, te voy a dar un fármaco antibiótico, ¿correcto? O un fármaco para la presión, o cualquier fármaco que tiene una ventana terapéutica corta, ¿correcto? Corto. O sea, si me paso de dosis, te intoxico con ese fármaco. Cualquier fármaco, imagínense, cualquier fármaco que tenga una ventana terapéutica corta. Voy a tener miedo de inductores o de inhibidores. De inhibidores. Si yo te doy un inhibidor que inhiba tu hígado, esa dosis que te estoy dando de fármaco, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar. ¿Y qué va a ocurrirte a ti? Te vas a intoxicar. Entonces, cuando tienes fármacos de índice terapéutico corto, peligroso combinar con inhibidores. Si tienes fármacos que no pueden fallar por nada, peligroso dar con inductores. ¿Ya? Eso lo van a ver a medida que se va desarrollando el curso en cada capítulo. ¿Ya está? Muy bien, entonces con eso hemos terminado los anticonvulsivantes, que es lo más importante. Y ahora sí, prácticamente la clase ya termina. Vamos a hablar superficialmente de las dos últimas enfermedades, que son re fáciles, pero hay que saberlas. ¿Ya? No me voy a poner a explicar el sistema extrapiramidal porque van a volar. Absurdo. ¿Ya? Solamente quiero que recuerdes que el sistema extrapiramidal está conformado por los ganglios basales, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el neurotransmisor que interviene en el sistema extrapiramidal a través de la vía nigroestriatal que les dije? La dopamina. Entonces miren acá, la sustancia negra, aquí está, SNC, la sustancia negra pars compacta, libera dopamina. ¿A través de qué vía es esta? La nigroestriatal. De esa forma, tiene dos receptores, D1 y D2. Te lo voy a explicar así coquito para que nunca te olvides. El D1 es como el acelerador. El receptor D1 acelera el movimiento para que te muevas. El receptor D2 es el freno. Acelero, freno. ¿Cómo tú mueves tu carro? Aceleras y frenas. Si aceleras todo el rato, te chocas. Si paras frenando todo el rato, no avanzas. Entonces el sistema extrapiramidal acelera con el D1, frena con el D2. Entonces lo que hace la dopamina es estimular el D1, acelerar, e inhibir al D2. A ver. La dopamina de la sustancia negra activa el D1, acelero, y la misma dopamina inhibe la vía D2. O sea, inhibe el freno. O sea, dejo de frenar. Si dejo de frenar y solo acelero, ¿qué hace la dopamina? Movimiento. Movimiento. Claro. Entonces,
Si yo te quito la sustancia negra, que es lo que ocurre en el Parkinson, ¿qué no tienes? El que acelera, no hay quien acelere, y tampoco no hay la dopamina que quitaba el pie del freno. ¿Cuál es el resultado entonces? Full freno. ¿Sí o no? Si no hay la dopamina que acelere, nadie acelera, y no hay la dopamina que inhibía el freno, entonces el freno se queda prendido. Entonces el paciente sin dopamina que tiene bradiquinesia, movimiento lento, bradiquinesia. Es el Parkinson. Bradiquinesia, temblor de reposo y rigidez es en la tarea del Parkinson. ¿Está bien? Entonces, estos pacientes van a tener una alteración de toda esta parte de los ganglios basales y el resultado final es bradiquinesia. Por lo tanto, ¿cuál crees que sea el tratamiento de un paciente con Parkinson? Si le falta dopamina, ¿qué le voy a dar? Dopamina. A ver, toma dopamina. Toma dopamina. Te va a dar una diarrea de la vida, porque la dopamina actúa en receptores dopaminérgicos del intestino. ¿Qué hacemos? Los farmacéuticos inteligentes, no te voy a dar dopamina, te voy a dar levodopa, L-dopa. No te voy a dar dopamina, te voy a dar levodopa. Y la levodopa no te va a hacer el efecto de diarrea. Va a pasar tu barrera hematoencefálica y ahí recién la dopa de carboxilasa del cerebro lo va a volver dopamina y ahí tienes tu función para evitar el Parkinson. ¿Ven? Pero durante tu paso por la sangre, la dopa de carboxilasa sanguínea va a eliminar tu dopamina. Así que lo que tomaste 100 miligramos de dopamina, por ejemplo, no va a llegar a tu cerebro nada, porque en la sangre se metaboliza. Así que ¿con qué debo darte tu levodopa? ¿Con qué fármaco? Con carbidopa. La carbidopa inhibe a la dopa de carboxilasa. Y de esa forma, levodopa con carbidopa es el fármaco de elección para tratar el Parkinson. ¿Algo de truco tiene magia? Fácil. Pero vamos a subir el nivel. Cuando tomas estos dos fármacos mucho tiempo, tú dirás, ya Pedro, reemplazo la dopamina. Falso. El cerebro no es así. No es como un carro que le cambias una pieza y se arregla. No es así. Entonces, cuando el cerebro le das por mucho tiempo levodopa, se altera toda esta vía y el paciente, acuérdate que te voy a preguntar, hace dos fenómenos. El fenómeno wearing off, que en inglés sería fin de dosis, wearing off, y el fenómeno on-off, prendido apagado. ¿Ya? Te lo pongo en ejemplo. El abuelito con Parkinson, ahí está, PPK, ¿no? Ya está grave su Parkinson, le dan levodopa con carbidopa, está parado, el viejito camina, todo acá. Pero cuando se está acabando la dosis, el viejito se va apagando. Síndrome de wearing off. Tiene que volver a tomar la dosis para recuperar. ¿Ya? Y cuando sigue avanzando los efectos adversos, le da el fenómeno de on-off. Le doy la droga y el viejito empieza a hacer hiperquinesis. O sea, no está normal, hiperquinesis. Pasa el efecto y se queda bradiquinético. Aparece un robot. On-off. Ya pues, ya ahí prácticamente no sirve la levodopa. Entonces, esos efectos ocurren a los 5 años de uso de levodopa. Por eso, cuando un paciente tiene Parkinson, tienen que empezar el tratamiento con otros fármacos que no sean levodopa, para no llegar a ese efecto adverso al final. Entonces, por eso es que acá existe la entacapona, tolcapona, seleginina, pramipexol, ropidinol, bromocriptina, pergolina. Todos estos que ven acá, que ya lo pueden revisar, son alternativas de tratamiento antes de recurrir a la levodopa. ¿No? Muy bien. Explicado para. Ya estamos terminando. ¿Tenemos clases después de nosotros acá? ¿Vamos a ocupar la historia? Ya, entonces. Ahora vamos a hablar de Alzheimer, de demencia, al toque. Yo te pregunto, todo lo que he hablado hoy día, ¿se está grabando en tu cabeza? Ojalá. ¿Qué parte de tu cerebro te está ayudando a aprender hoy? El hipocampo. El hipocampo que está acá prácticamente se nutre o recibe las vías colinérgicas del núcleo magno, o mejor dicho, el núcleo basal de Meiner, no es magno, el núcleo basal de Meiner. El núcleo basal de Meiner produce acetilcolina y lo lleva a tu hipocampo, ¿correcto? Te lo lleva al hipocampo.
ese hipocampo o acetilcolina puede grabar información de trabajo, se llama memoria a corto plazo, memoria de trabajo. Cuando yo te doy, te tengo que dar de a puchito los datos, porque nuestro cerebro puede grabar de 7 a 10 datos. Tú vas apuntando, ¿no es cierto? Y luego vas leyendo, releyendo y vas entendiendo, vas aprehendiendo, y la acetilcolina va formando y vas haciendo conocimiento. ¿Correcto? Mañana leerás, volverás a leer, dormirás en la noche para que tu memoria fije y podrás aprender la clase de hoy. ¿Qué crees que pasa cuando no duermes? Cuando te has venido una tranca ayer parejo y has venido a clase queriendo aprender, ¿no? En tu locura, en tu delirio, sin dormir quieres aprender al día siguiente. ¿Qué neurotransmisor no tienes? Acetilcolina. Por eso uno cuando no duerme no aprende bien al día siguiente. ¿Ya? Entonces esta acetilcolina, al no tenerla, no podemos aprender. Por eso, ¿qué es lo primero que se afecta en un paciente con Alzheimer? La memoria a corto plazo. No puede guardar datos. Tu abuelito te pregunta, ¿qué dijiste, hijito? ¿Cómo era? Otra vez repites. ¿Cómo? Otra vez repites. Y si no tienes memoria a corto plazo, por ende no puedes aprender. ¿Cuál es el segundo signo que aparece en el Alzheimer? Alteración del aprendizaje. Ya no puede aprender. Y luego problemas más graves. Problemas de lenguaje, problemas de percepción y al final problemas psicológicos. Sin perder la conciencia. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que se altera en el Alzheimer? La acetilcolina. ¿Correcto? La acetilcolina. Entonces, ¿qué fármaco te voy a dar para aumentar tu acetilcolina? Acetilcolina 2. No existe. No puedes tomar acetilcolina por vía oral. Te voy a dar inhibidores de la acetilcolinesterasa. Allá. Inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son esos? Donapecilo, ribastimina. Ahí está. Y también la galantamina, que se usa menos. El que más se usa es la ribastimina y donapecilo. Entonces acá te he puesto todos los lugares donde actúan los fármacos simpáticos, parasimpáticos, eméticos, ilíticos, presinápticos, que lo vas a volver a ver en tu clase 2 de neuro el próximo miércoles. Pero acá, por favor, recuerda que el sitio de acción de donapecilo, ribastimina y galantamina es inhibir la acetilcolinesterasa para que tu cerebro pueda trabajar con acetilcolina. Ojo, no se cura el Alzheimer, solamente es un fármaco que mejora los síntomas cuando es moderado a severo el Alzheimer. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Acá abajo les he puesto la memantina, que se usa para casos severos de Alzheimer, que actúa sobre los receptores del glutamato, ¿ya? El NMDA y el AMPA. NMDA y AMPA. Muy bien, entonces como ya estamos tarde, esta última diapo se las voy a grabar y se las voy a subir para que lo puedan ver, ¿ya? No sé qué termina. Muchas gracias.